Durante décadas, la ciencia contó una historia cómoda, que los humanos modernos y los neandertales hasta se encontraron, pero nunca pasaron de eso. Encuentros ocasionales, contacto limitado, ninguna familia, ninguna unión real. Pero esa versión comenzó a derrumbarse cuando un fragmento de hueso, más pequeño que una moneda, reveló algo imposible de ignorar. Una niña, una sola niña, capaz de demostrar que dos grupos humanos, considerados separados por el destino, no solo se cruzaron, convivieron, se aceptaron y formaron algo mucho más peligroso para las teorías antiguas: una familia. Y eso nos obliga a enfrentar una pregunta que cambia por completo la forma en que miramos la prehistoria. ¿Humanos y neandertales eran solo especies diferentes? ¿O eran personas capaces de vivir juntas, criar hijos juntas y compartir el mismo grupo? Porque si esta niña realmente existió, como indican los datos, entonces el mayor error de nuestra visión sobre los neandertales no fue subestimarlos físicamente. Fue subestimar cuán parecidos eran a nosotros. Y a lo largo de este video, vas a entender por qué la historia de este hijo prohibidono habla solo de genética. Revela cómo nacieron los lazos humanos en uno de los periodos más brutales de nuestra historia. Pero para comprender lo que esta niña realmente prueba, primero necesitamos volver al momento en que esa evidencia fue encontrada y al lugar donde todo comenzó. Por sorprendente que parezca, esta historia no nace de una leyenda. Nace de un problema científico real. Durante mucho tiempo, los neandertales fueron vistos como una rama lateral de la humanidad, una población que vivió en paralelo a los humanos modernos y que simplemente desapareció. Sabíamos por los fósiles que ocuparon grandes regiones de Europa y Asia durante cientos de miles de años, pero casi todo lo que se pensaba sobre el contacto entre estos grupos se basaba en suposiciones, hasta que la genética cambió por completo las reglas del juego. En los últimos años, equipos especializados en ADN antiguo lograron extraer material genético de restos extremadamente degradados, con decenas de miles de años de antigüedad. Entre estos estudios, un equipo del Instituto Max Planck de Antropología Evolutiva, liderado por el genetista Svante Pääbo, demostró algo que nadie esperaba. Los neandertales no estaban aislados de nuestra historia biológica. Dejaron descendencia, dejaron huellas directas en nuestro propio genoma. Hoy las personas fuera de África conservan pequeños porcentajes de ADN neandertal. Eso, por sí solo, ya demuestra que existieron cruces. Pero aquí aparece la primera expectativa y también el primer límite de esa explicación. Mezcla genética no significa necesariamente convivencia. No significa relaciones duraderas, y mucho menos significa familia. Lo que la ciencia todavía no podía responder con claridad era: ¿esos encuentros fueron episodios aislados o formaban parte de la vida social de estos grupos? Porque existe una enorme diferencia entre contacto y pertenencia. Y es exactamente en ese punto donde la historia de esta niña empieza a volverse mucho más inquietante. Durante mucho tiempo, cuando los científicos hablaban del hijo híbrido de la prehistoria, casi todos pensaban en lo mismo: un neandertal y un Homo sapiens. Pero la niña que lo cambió todo no encaja en esa imagen. Fue identificada a partir de un pequeño fragmento de hueso hallado en la caverna de Denisova en el sur de Siberia. Y cuando se analizó su ADN, apareció el primer impacto. Esta niña no era hija de un humano moderno. El primer resultado fue todavía más inesperado. Su madre era neandertal, y su padre pertenecía a otro grupo humano antiguo, distinto de los neandertales. Un grupo que casi nadie conocía hasta hace pocos años, los denisovanos. Este dato cambia por completo el marco de la historia, porque hasta entonces muchos investigadores aún podían imaginar cruces raros y esporádicos. Pero aquí surge un problema mucho mayor. Si una mujer neandertal tuvo una hija con un denisovano, entonces estos grupos no solo se encontraban, convivían, y más importante aún, debían convivir el tiempo suficiente como para que una niña naciera dentro de un grupo funcional. Pero este detalle nos conduce a una pregunta todavía más inquietante. Si los neandertales podían formar familias con denisovanos,
¿Qué nos dice eso sobre los límites sociales entre todos los grupos humanos de aquella época? Porque quizá la barrera entre especies era mucho más pequeña de lo que siempre creímos. Y este dato conduce a un problema aún mayor. Ahora intenta imaginar lo que este dato realmente significa en la práctica. No en un laboratorio, sino en la vida real, en el frío extremo de Siberia. Una mujer neandertal embarazada no podía sobrevivir sola, necesitaba refugio, alimento constante, protección y sobre todo un grupo dispuesto a aceptar a esa niña. Eso cambia por completo el peso de este descubrimiento. Porque una hija híbrida no nace solo de un encuentro biológico, nace dentro de un entorno social. Imagina la escena. El atardecer cae sobre el paisaje helado. Un pequeño grupo se reúne alrededor del fuego. El olor de la carne recién cocinada se mezcla con el viento cortante. Y, en el centro de ese círculo, hay una mujer que lleva en su vientre a una niña cuyo padre pertenece a otro grupo humano. Eso significa algo simple y profundamente humano. El embarazo no fue interrumpido. La niña no fue rechazada antes de nacer. Alguien protegió a esa mujer. Alguien compartió alimento. Alguien aceptó ese vínculo. Y aquí aparece un punto emocional decisivo. Para que esta niña pudiera nacer, no bastaba con tolerancia. Era necesario pertenecer. Pertenecer a un grupo que aceptara la diferencia, que aceptara la mezcla, que aceptara una nueva identidad dentro de su propia comunidad. Pero todavía no podemos responder una pregunta esencial. ¿Esta niña creció en qué grupo? ¿Entre neandertales? ¿Entre denisovanos? ¿O dentro de un grupo mixto? Porque la respuesta a esta pregunta revela algo todavía más profundo sobre cómo se formaban realmente las familias en la prehistoria. La fuerza de esta historia no está en una interpretación emocional, está en un laboratorio, en un procedimiento extremadamente técnico y en uno de los análisis genéticos más precisos jamás realizados sobre restos humanos antiguos. El fragmento de hueso de esta niña fue encontrado en la caverna de Denisova y fue analizado por investigadores del Instituto Max Planck de Antropología Evolutiva bajo la dirección del genetista Svante Pääbo. Lo que hace que este caso sea absolutamente extraordinario es el tipo de información que se obtuvo. El equipo logró identificar, con un nivel de precisión muy alto, que la madre de esta niña era neandertal y su padre pertenecía a otro grupo humano diferente, los denisovanos. Pero hay un detalle todavía más impactante. Esta no era una descendiente lejana. No era el resultado de mezclas antiguas acumuladas durante muchas generaciones. Era una hija de primera generación. Es decir, uno de los padres era de un grupo, el otro de otro, sin intermediarios, sin mezcla previa. Esto cambia por completo el peso científico del hallazgo, porque no se trata solo de demostrar que poblaciones antiguas se cruzaron. Demuestra algo mucho más concreto. Dos individuos de dos grupos humanos distintos tuvieron una hija juntos, pero este dato genera una consecuencia que casi nunca se discute. Y no es genética, es social. A partir de este punto aparecen dos interpretaciones muy distintas entre los investigadores. La primera interpretación sostiene lo siguiente. Este tipo de nacimiento pudo haber sido extremadamente raro. Un encuentro excepcional, una situación aislada, algo que no necesariamente representaría el comportamiento habitual de estos grupos. Según esta visión, la niña sería apenas una excepción estadística, un accidente biológico dentro de un mundo mayormente separado. Pero existe una segunda interpretación, mucho más incómoda. Sugiere que este tipo de nacimiento solo es posible si existía contacto regular entre los grupos, si existía circulación de personas, si existía convivencia repetida. Porque en entornos extremadamente hostiles, como el norte de Asia durante el Pleistoceno, los encuentros casuales no sostienen relaciones. La supervivencia exige previsibilidad, exige redes, exige confianza entre grupos. Y aquí aparece el verdadero conflicto. ¿Esta niña representa un evento aislado? ¿O es apenas la primera evidencia directa de algo que ocurrió muchas otras veces, pero que no dejó restos conservados? Porque existe un factor decisivo que todavía no hemos analizado.
Un factor que puede indicar si estamos frente a un simple cruce o frente a sistemas sociales mucho más integrados de lo que jamás imaginamos. El factor que cambia por completo la interpretación de esta historia es simple, pero profundamente poderoso. Esta niña solo pudo existir si, antes de su nacimiento, ya existía algo aún más raro que el cruce entre grupos: confianza. En entornos como la Siberia del Pleistoceno, ninguna mujer embarazada sobrevive sola. Ninguna niña sobrevive sin protección colectiva. Ninguna persona externa es aceptada por casualidad. Eso significa que el nacimiento de esta niña no es solamente un evento biológico. Es el resultado final de un proceso social. Contacto repetido entre grupos. Reconocimiento mutuo. Intercambios. Acuerdos. Muy probablemente alianzas. La gran revelación es esta: los humanos antiguos y los neandertales no se limitaban a encuentros ocasionales. Eran capaces de integrar individuos de otros grupos dentro de sus propias comunidades. Y, al hacerlo, formaban familias mixtas, familias reales, con convivencia diaria, con reparto de alimento, con protección, con crianza compartida. La historia de esta hija prohibida demuestra que las fronteras entre neandertales, denisovanos y humanos modernos no eran muros, eran zonas de contacto, zonas de convivencia, zonas de adaptación social. Lo que esta niña prueba, de forma directa, es que la supervivencia humana no se construyó solo con herramientas, fuego o tecnología. Se construyó con relaciones, con vínculos, con la capacidad de aceptar al otro como parte del grupo.